Seguramente lo habréis escuchado todos, el dicho que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Eso lo dice mucha gente, una imagen vale más que 1000 palabras. Vivimos ahora mismo en la era digital, donde es tan fácil pasar y enviar imágenes por WhatsApp o por Internet, envías imágenes y imágenes, fotos, vídeos, dibujos pueden distribuirse por todo el mundo muy fácilmente. Incluso muchas veces, a veces me ocurre a mí también, que quiero escribirle algo a alguien y me doy cuenta que es más fácil enviar una foto y ya está, así que envías la foto y te ahorras palabras. Y entonces dice la gente, ¿no has visto que una imagen vale más que 1000 palabras? Ya está. Pero lo siento decir que esa frase, que una imagen vale más que 1000 palabras, lo siento, pero no es la verdad. Las imágenes, las figuras, las ilustraciones, los dibujos o las fotografías o los cuadros no están por encima de las palabras. Las palabras tienen un poder tremendo, un poder fuera de lo que podemos incluso pensar y están por encima de toda imagen. Las palabras, se ha dicho que es lo que mueve el mundo. Y es más, piensa, ¿cómo es que Dios se ha revelado a nosotros, al hombre? ¿Cómo es que Dios se ha dado a conocer? Pues en primer lugar, Dios se ha dado a conocer por la creación. Y sí que es verdad que la creación, lo que nos rodea, son imágenes que podemos ver. Claro, son imágenes. Podemos ver los montes, los valles, los ríos, el cielo y las estrellas, lo podemos ver, son imágenes. Pero ¿cómo es la otra manera? Esa revelación especial, más alta que Dios nos ha dado. No son imágenes, sino que es palabras. Es la palabra de Dios. Y esta es la revelación más alta incluso que la creación, más especial que incluso la creación. Por la creación podemos saber el poder de Dios, la majestad de Dios, la santidad de Dios, la grandeza de Dios, que Él es sublime y nosotros somos solamente criaturas. Pero no tenemos ni idea de la salvación de nuestros pecados. No tenemos ni idea de todas estas cosas, de cómo podemos ser salvos. Como dice el apóstol Pablo, que una persona es salva, ¿cómo una persona tiene la fe? La fe es por ver una imagen, por ver una visión, por soñar un sueño, por ver la creación. No, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es como tú y yo fuimos salvos. Si de verdad conoces a Cristo, por la palabra de Dios, por escuchar esas palabras de vida. ¿Qué es lo que le dijo Pedro al mismo Jesús? ¿A dónde iremos? ¿Solo tú tienes imágenes preciosas? No, solo tú tienes palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. La importancia por encima de toda palabra, de la palabra de Dios. Es más, Cristo, ¿cómo es llamado? Él fue llamado el Verbo, también traducido como la palabra, el Logos. Él fue llamado así, como la palabra. Y es que Dios ha puesto un énfasis muy grande en las palabras. Y su voluntad nos la ha revelado a nosotros, no por sueños ni por imágenes, sino por su palabra, por palabras. Y por eso a Dios también le importa nuestras palabras. A Dios le importa mucho lo que decimos por nuestra boca. Dios es el que lo ha determinado así, el poder que tienen las palabras. Dios quiere que llevemos mucho cuidado con las palabras que decimos y hoy vamos a ver mucho sobre esto. En esta serie que estamos haciendo en el libro de Efesios, hemos visto una y otra vez de estas riquezas de la gracia. Así la hemos titulado. El libro de Efesios nos habla de las riquezas de la gracia de Dios que Dios nos quiere dar a aquellos que hemos venido por fe al Señor Jesucristo. Cuando conocemos a Cristo, el libro de Efesios y toda la Biblia nos dice que nuestra vida es transformada. Hay una transformación total. Antes estábamos pobres y miserables y ahora somos hechos ricos en Cristo. Se nos da una herencia incorruptible. Antes estábamos muertos en nuestros pecados y delitos y ahora se nos da nueva vida con Cristo. Somos levantados juntamente con Cristo. En los primeros 3 capítulos de Efesios vimos esas grandes riquezas, grandes bendiciones espirituales que tienen aquellos que conocen a Cristo. Somos adoptados, somos escogidos, somos perdonados, somos redimidos, somos acercados a Dios, somos reconciliados con Dios. ¡Cuántas bendiciones! Y vemos esas riquezas que tenemos en Cristo. Pero en los siguientes 3 capítulos de Efesios, en los que estamos ahora, vemos cómo utilizar esas riquezas.
No solamente que nos han dicho ya que tenemos estas riquezas, pero cómo utilizarlas y la diferencia que hacen estas riquezas en nuestra vida, estas riquezas espirituales. La vida del cristiano debe ser una vida transformada. Y lo fuimos viendo en el capítulo 4, que ya no andamos como los otros gentiles. Ya no andamos como ellos, como las otras personas de este mundo, andamos en vida nueva. El versículo 1 del capítulo 4 dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nuestro andar es diferente, no andamos en orgullo y en soberbia, sino que andamos en humildad y mansedumbre. El versículo 22, que lo ha leído el hermano José Luis, nos habla de que hemos sido transformados también, en que nos hemos despojado del viejo hombre, nos hemos quitado esa ropa vieja de pecado, nos hemos limpiado y ahora nos hemos vestido de las ropas de Cristo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 25 nos dice que ahora ya no vivimos una mentira, sino que vivimos en la verdad. Dejamos la hipocresía a un lado y vivimos vidas íntegras de verdad. Versículo 26 nos habla de nuestro carácter. Ya no vivimos una vida enojada, unos cascarrabias, quejándonos por todo. No vivimos enfadados, ni cuando nos enojamos lo continuamos por mucho tiempo, sino que buscamos siempre la reconciliación. Esas son características del cristiano transformado. Versículo 28 nos dice también que ahora ya no robamos, ya no vivimos vidas aprovechándonos de los demás, ya no nos escaqueamos en el trabajo, ya no confiamos en que voy a ser rico al ganar la lotería. Dejamos todo esto y trabajamos con nuestras manos en lo que es bueno, para poder tener que compartir con los que no tienen. Tiene que haber un cambio. En la vida del cristiano verdadero hay un cambio radical. Pero ¿qué pasa con nuestra boca? ¿Qué pasa con nuestras palabras? ¿Qué pasa con nuestra lengua? Hemos visto que ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestro trabajar, ha cambiado nuestra ropa, ha cambiado nuestra apariencia, ha cambiado nuestros ataques de furia y de enfado, pero también tiene que cambiar nuestra boca. También tiene que cambiar lo que decimos. Si Cristo ha cambiado tu corazón, si te ha dado, como dice Ezequiel, un corazón de carne, entonces, si Él te ha dado un corazón que ama a Cristo y a su palabra, entonces tu boca, lo que tú dices por la boca, tiene que cambiar también. El mismo Jesús dijo en Lucas 6:45, dijo, el hombre bueno, y sabemos que no hay ninguno bueno, aquí Jesús se refiere a aquellos que han sido salvados por la sangre de Cristo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y luego dice, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hemos sido hechos uno en Cristo, y Cristo, que es el verdadero hombre bueno, vive en nosotros, entonces de nuestro corazón tiene que salir lo bueno y no lo malo. Y de nuestra boca deben salir esas cosas. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que lo que queremos hoy hablar aquí es que lo que sale de nuestra boca es muy importante, porque demuestra lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces decimos, no, yo he dicho eso, pero si lo has dicho es porque estaba en tu corazón. Demuestra el estado del corazón, el estado del alma. Las palabras tienen poder, así que debemos utilizar aquellas palabras que sean buenas, sanas, que le agraden a Dios y no aquellas palabras que estén podridas. Así que, ¿qué palabras? ¿Qué palabras deben salir de nuestra boca? ¿Qué es lo que debe salir de nuestra boca? Pues vamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo en Efesios 4:29? Dice ahí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso es lo primero que queremos ver. Ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. Esa palabra corrompida en el original es la palabra podrida, putrefacta. Ninguna palabra podrida salga de vuestra boca. Son palabras, refiere a algo que está en estado de descomposición. Me acuerdo ayer, estaba aquí estudiando y pasó el frutero en el coche. Seguramente por muchos de los pueblos que vivís también pasan furgonetas vendiendo patatas, vendiendo melones, vendiendo de todo. Y ahí estaba yo estudiando y le escuché decir patatas nuevas del terreno y decía no las dejes pasar, patata nueva, estamos vendiendo aquí. Así que como nos hacían falta patatas, ahí que fui yo a comprar patatas y me dieron una bolsa de 8 kilos de patatas y yo pues subí arriba todo contento con la bolsa que había comprado yo de patatas ayer y la Vanessa
la verdad es que son grandes, pero había un par que estaban completamente podridas, completamente podridas. No sé si le compraremos más a esta furgoneta o no, pero había unas cuantas que estaban completamente podridas. ¿Y qué pasa? Si tú dejas, no solamente con frutas o verduras, hortalizas, si dejas algo podrido al lado de todo lo demás, ¿qué va a pasar? Pues que la podredumbre se va a extender. Cuando algo está podrido, no solamente es que no te lo puedes comer, sino que algo que está podrido no solo es venenoso, sino que también contagia a lo que está alrededor. Y así son las palabras. Así son las palabras que podemos decir. Tú dices, pero si todas las palabras que he dicho hoy son buenas, menos este ataque que he tenido, que ahí sí que han salido algunas podridas. Llévate cuidado porque esas podridas pueden contagiar el resto también. Ya lo dijo el salmista en el Salmo 5 y lo repitió Pablo en Romanos 3. Y dijo de aquellos que no aman a Dios, de aquellos que rechazan a Dios, dijo de ellos, sepulcro abierto es su garganta. Y no se refería a un problema que tenían en la garganta, sino que se refería a su hablar. Su hablar estaba tan muerto, tan podrido, como un sepulcro abierto, que está ya en estado de putrefacción. Así son las palabras podridas, tan putrefactas como un cadáver. Y es que este problema, lo tenían los efesios. Muchas cosas que no debían, les salían palabras podridas. Pero este mismo problema lo tenemos también aquí, en la Iglesia Cristiana Evangélica de la Sierra de Segura. Nos pasa a muchos, y especialmente a aquellos que han conocido quizá a Cristo cuando ya eran más mayores, porque habían pasado muchos años de su vida en este mundo sin Cristo, antes en el trabajo, como en casa, o con los amigos, o en el bar, o en banquetes, o en cualquier lugar antes, pues estaban rodeados de gente que hablaba palabras podridas, groserías, blasfemias en contra de Dios, que hablaban palabrota tras palabrota. Y quizá no eran este tipo de palabras, quizá eran palabras de odio, palabras ofensivas, palabras llenas de orgullo y vanidad, palabras llenas de amargura y de malicia. Muchos de los efesios les había ocurrido esto, habían pasado años y años rodeados de gente que hablaba así. Y no solamente rodeados, sino que se habían acostumbrado sus oídos y su boca también se había acostumbrado a este tipo de lenguaje, este tipo de palabras. Y claro, no era tan fácil, una vez que fueron salvos, quitar todas estas palabras de su boca. Mucha gente quizá ni se da cuenta de lo que está hablando. Si vas a este mundo, muchas veces, desgraciadamente, incluso cuando los niños pequeños dicen su primera palabrota, les aplauden en vez de corregirlos. Y así estaban mucha de la gente de Éfeso con este tipo de lenguaje. Y por eso el apóstol Pablo tenía que hablarles de estas cosas. El versículo 31, nos habla de distintas actitudes, pero actitudes que tienen que ver con las palabras. Y ese es el tema del que está hablando Pablo, de las palabras, de qué es lo que debe salir por nuestra boca. Versículo 31 nos habla de las distintas palabras podridas que podemos decir, o palabras putrefactas. Pues lo primero que dice el versículo 31 dice, quítese de vosotros toda amargura. Un tipo de palabra podrida, que se puede decir así, son palabras de amargura, palabras amargadas. Y dice, quítese de vosotros. Sacar eso de vuestro lenguaje, sacar eso de vuestra mente. Quítese de vosotros la amargura. Esto habla de la disposición de una persona que tiene la lengua muy aguda. Y eso se refiere a que tiene la lengua aguda como una flecha. La primera vez que le tocas ya te corta. Ya te corta, quizás te lo has cruzado. Dices a alguien, hola, buenos días, ¿qué tal? Y te dice, ¿y tú qué tienes que decirme? ¿Tú qué tienes que decirme? Dices, ¡ahí va! Y eso refleja lo que hay en el corazón, esa amargura, que con cualquier respuesta está mordiendo o punzando a los que le rodean, palabras de amargura, palabras amargadas. Pero no solo eso, nos habla de enojo, palabras enojadas, enfadadas, de cólera o de furia. Está hablando esta palabra, son palabras enfurecidas. Ya no solamente amargadas, sino que está enfadado. Son palabras en las que ya no es nuestra razón que está controlando la voluntad y controlando las palabras, sino que ya estás tan enfadado que da rienda suelta a la lengua y yo voy a decirle lo que me salga porque se lo merece. Ese tipo de palabras son palabras podridas. Y luego habla de ira, no solamente de enojo. Dice, y son palabras airadas. Ya Pablo había dicho antes en el versículo 26
que hay un tipo de ira que no es pecado. El versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. Hay un tipo de ira que no es pecado. Pero esta ira de la que se habla aquí sí que es pecado, porque en el contexto está hablando de estas palabras corrompidas y corruptas. Y estas son palabras vengativas, son palabras de ira. ¿De quién debe ser la ira? La ira debe ser la de Dios. Cuando algo ocurre que es injusto, dice, dar lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, no os venguéis vosotros mismos. ¿Por qué? Nos dice el apóstol Santiago que seamos tardos para airarnos. Y dice Santiago, ¿por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y lo que se refiere es que nuestra ira no obra la justicia de Dios. Nuestra ira es muchas veces injusta y nosotros no somos quienes para airarnos en contra de esa persona, porque la ira debe ser la de Dios. Dejemos que sea Dios el que juzgue y el que se aire algún día con esa persona. Palabras airadas, palabras enojadas, pero después de ira dice gritería. Y aquí está hablando de palabras gritadas, no habla tanto de la actitud que hay en contra, sino del volumen. Aquí son ya el hablar a voces. Quizá esto a los españoles nos cuesta un poco más, porque en comparación con otros países europeos del norte, pues hablamos más alto. Hablamos pues con más volumen que otros países. Me acuerdo cuando mi abuela y mi abuelo venían de Irlanda y venían a ver pues la familia aquí, la familia de mi padre aquí. Claro, a veces se sorprendían de que aquí hablemos tan alto y pensaban que estábamos enfadados, pero tenían que darse cuenta que era la manera que hablábamos aquí en España. Pero no solamente se está hablando aquí de un volumen muy alto, aquí está hablando de palabras en las que no solamente ya te sale humo de las orejas, sino que ya es una explosión. Has explotado y le dices todo lo que piensas y estás hablando a voces, estás hablando a gritos. Y sabéis que ninguna discusión se resuelve a voces. Creo que cualquier persona que tenga un poco de madurez, un poco de años en esta vida, se da cuenta de que ninguna discusión se va a resolver dando voces. Es más, se pone todo mucho peor cuando empezamos a dar voces, a hacer esta gritería. Muchos piensan que si grito entonces voy a tener la última palabra y ya nadie me va a contestar. Pero así no se arreglan las cosas, sino que se pone todo mucho peor. Y por eso el apóstol Pablo dice, quítese de vosotros todas estas cosas, estas palabras amargadas, estas palabras enojadas, estas palabras airadas, estas palabras gritadas. Y luego dice, habla de maledicencia. Y son palabras ofensivas. Maledicencia literalmente es maldecir. Y maldecir significa decir mal, hablar mal de otros, decir mal de otros. Es difamación, es hablar mal de otras personas, hablar mal de los que nos rodean. Y esta palabra tan grande, maledicencia, eso es lo que significa, es el hablar mal de otros. Son calumnias, son ofensas, es un lenguaje abusivo, insolente en contra de aquel que es nuestro prójimo, aquel que deberíamos amarle como a nosotros mismos. Y dice Pablo, quítese de vosotros estas palabras. Ninguna de estas palabras salga de vuestra boca, que no salgan de vuestra boca estas palabras porque están podridas. Y luego ya resumiendo, dice ahí en el versículo 31, y toda malicia, las palabras maliciosas, las debemos quitar de nosotros. Cuando habla de malicia aquí, no se refiere a lo que nosotros hablamos a veces cuando un niño, ¡ay, qué malicia tiene, es muy travieso! No, habla de algo mucho más serio que simplemente una travesura. Aquí está hablando de una disposición en el corazón, una disposición pecaminosa, una disposición que se alegra en hacer daño al prójimo con nuestras palabras. Y tú dices, ¡ay, yo nunca me alegraría de hacer daño al prójimo con mis palabras! En la vida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hablamos muchas veces como lo hacemos? ¿Por qué hablamos diciendo las cosas que decimos? Y muchas veces haciendo daño al prójimo. Y muchas veces eso, si nos examinamos, nos alegra el corazón. Así está muchas veces nuestro corazón. Así son muchas veces nuestras palabras. Y de la manera en que están aquí descritas, la malicia aquí es como la raíz de todo el resto de estas palabras podridas. La malicia, la disposición pecaminosa que hay en el corazón. Pero no nos creamos que el único tipo de palabras podridas son estas 5 o 6 descripciones que aparecen aquí. También, por supuesto, las palabras mentirosas, como vimos ya hace unas semanas, tenemos que desechar la mentira. También las palabras deshonestas, como habla después en el versículo
En el capítulo 5, en el versículo 4, dice, ni las palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Es que hay ciertas cosas que como cristianos ni tenemos que hablar de esas cosas. Son tan inmorales, son tan podridas, son tan depravadas que ni lo tenemos que nombrar. Ni tenemos que nombrar esas cosas. Y de eso estaremos hablando en las próximas semanas porque es vergonzoso hablar aún de esas cosas. Pero claro, estas personas aquí en Éfeso, Dios las había salvado por su gracia y les había hecho hijos suyos. Pero resulta difícil, no resulta difícil a todos limpiar la mente constantemente y completamente de todas estas palabras podridas. ¿Y cuántas personas pueden dar testimonio de que incluso después de muchos años en el Señor, aún vienen palabras podridas a la mente y aún a veces salen incluso por la boca? De repente vienen a la mente estas palabras y muchas veces las decimos. Ya avisó Santiago, en Santiago 3, si me podéis acompañar, Santiago habla mucho de la lengua. Santiago, justo el libro después de Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos, Santiago capítulo 3, versículo del 8 al 12. Dice Santiago 3, versículo 8, dice, pero ningún hombre, Santiago 3, 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. En nosotros no podemos hacer nada en contra de la lengua, solamente lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Solamente es el Espíritu el que obra en nosotros. Dice el versículo 9, con ella, con la lengua, con la boca, bendecimos al Dios y Padre. ¡Ay, qué bendición! Y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y por eso tenemos que llevar tanto cuidado con las palabras podridas, porque unas que digamos van a contagiar a todo el resto. Y Pablo, en el texto que hemos visto de Efesios, lo deja bien claro. Pablo dice que no salgan estas palabras de tu boca. No salga ninguna palabra corrompida. Dice luego, quítalas. Quita esta amargura, enojo, ira y gritería y maledicencia. Ninguna palabra corrompida. Y es que solo hace falta, como hemos dicho, una manzana para pudrir el resto de las manzanas. Solo hace falta una palabra corrompida para causar un daño tan grande y para corromper el resto de nuestra conversación. Por eso debe ser ninguna palabra corrompida. Tú dices, quizá bueno, pero es que esto solo me pasa de vez en cuando. De vez en cuando, cuando me enfadan, cuando me tocan las narices, entonces salto y entonces salen estas palabras, pero solo es en un par de ocasiones. Pero es que debe ser ninguna palabra corrompida. Y si alguna vez salen, ve corriendo a los pies del Señor Jesús y pídele perdón, porque hay perdón para aquel que se arrepiente. ¿Os acordáis de Pedro? Pedro era el discípulo valiente, el discípulo que no tenía miedo, el discípulo que muchas veces era impulsivo también. Y cuando estaban en la barca, ahí que fue Pedro a andar sobre el agua. Cuando preguntó Cristo, ¿quién creéis vosotros que soy yo? Ahí que saltó Pedro a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando dijo Cristo que todos me van a dejar, ahí que saltó Pedro a decir, yo nunca te dejaré, iré incluso a la muerte contigo. Pero ¿qué es lo que pasó? En esa noche, después de Getsemaní, después de Cristo estar en Getsemaní, Cristo fue llevado a donde estaba el Sanedrín, y ahí fue Pedro, no tan valiente, fue detrás, y nos dice la palabra de Dios que negó 3 veces al Señor Jesús. Y no solamente le negó, pero la última vez que le negó dice que maldijo y juró incluso. ¿Dónde estaban esas buenas palabras de Pedro que había hablado antes? De repente, en un momento, salió todas estas palabras podridas de su boca. Revela mucho de lo que había en su corazón, pero Pedro hizo lo correcto. Al decirlo, cuando cantó el gallo, fue corriendo a arrepentirse. Fue corriendo y lloró. No dice que lloró amargamente.
lloró en arrepentimiento. Así que no dejemos estas palabras ni en nuestra mente ni que salgan por nuestra boca. Y para eso, pues por supuesto, no estemos al lado de los que hablan tales cosas. No estemos con gente que habla palabras podridas. No leas libros que están llenos de palabras podridas, de amargura, de ira, de gritería, palabras que son totalmente corrompidas. No veas programas en la tele donde abundan estas cosas, ni películas en las que estén llenas de todas estas cosas. No dejemos pensamientos podridos en la mente, porque nos llevarán a estas palabras podridas. Lo ha dicho Pablo bien claro, ninguna palabra corrompida. ¿Qué debe salir por nuestra boca? Ninguna palabra corrompida. Pero en segundo lugar, ¿qué debe salir por nuestra boca? Dice Pablo, dice el Espíritu Santo a través de Pablo, solamente palabras buenas, palabras sanas. Solamente estas cosas. Y por cierto, antes de empezar con este punto, no nos creamos que, bueno, yo no digo palabras podridas, es más, me callo y no digo nada y ya está. Si guardo silencio toda mi vida y no digo prácticamente una palabra, pues entonces soy un santo, ya está. No tengo que hacer otra cosa. Pero no funciona así. Los cristianos no somos un grupo de personas que no hace tal, no hace lo otro, No, hay mucho más que eso. Dios nos manda sí a rechazar lo negativo, pero no a quedarnos en el cero, no a quedarnos neutrales, sino a hacer aquellas cosas positivas, aquellas cosas que Él nos manda. ¿Por qué? Porque Cristo ha obrado en nuestros corazones. Y en estos versículos Pablo lo expone, en los versículos de Efesios que hemos estado viendo, Pablo lo expone con este contraste. No hagáis esto, no salga esto de vuestra boca, sino que salga esto. Llenad de vuestra vida de esto y no lo llenéis de esto. Siempre hay contraste. Siempre hay este contraste en lo que está enseñando Pablo. Pero hay gente que dice, yo no hago nada, yo no hago nada, así yo no digo nada, así que no saldrá nada malo. Pero eso no vale, Dios quiere mucho más de nosotros. Me acuerdo una vez que fui a un campamento y en este campamento siempre se daba un premio al mejor acampista de los chicos y al mejor acampista de las chicas. Es decir, el niño o jovencito que mejor se portaba. Y, claro, pues había un jurado que decidía esto. Y me acuerdo un año que el jurado se reunió y de los chicos le dieron el premio a un chaval que no había abierto la boca en todo el campamento. No había hecho nada, ni había aprendido versículos, es que no había montado follón, pero es porque no había dicho nada. No había hecho nada, él iba a comer, iba a escuchar, iba tal, y no hacía nada. Tampoco hacía nada bueno ni nada malo, pero ahí estaba el chaval sin hacer nada y le dieron el premio. Y claro, había gente que decía, pues no sé, sí que es verdad que no ha montado ningún problema, pero tampoco ha hecho ninguna cosa buena que se podría alabar o que se podría decir. Pero hay muchos cristianos que piensan así también. Yo no digo nada, ni bueno ni malo, y ya está. Pero no, Dios quiere que vivamos en santidad, y al vivir en santidad, que hablemos lo bueno, que hablemos aquello que sea para edificación. Muchas veces nos metemos en la cabeza ese proverbio que es muy cierto, que dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Y eso es una verdad muy grande, pero no debe ser solamente nuestro objetivo, yo quiero ser necio, pero un necio callado que me tomen por sabio. No, debemos de hablar también cosas buenas y sabias y de edificación. Y así lo dice Pablo. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, versículo 29 de Efesios 4, y después dice, sino la que sea buena. Sino la que sea buena. Palabras buenas deben salir de nuestra boca. ¿Pero qué son? ¿Qué son las palabras buenas? Pues nos lo explica ahí. Son palabras de edificación. Sino la que sea buena para la edificación. Son palabras de edificación. Quizá podamos preguntar, ¿por qué nos reunimos? Como el pueblo de Dios aquí, ¿por qué nos reunimos? ¿Por qué es que venimos aquí a la iglesia? Una respuesta en relación a Dios es que nos reunimos para adorarle a Dios, para cantar sus alabanzas, para aprender más de Él, para que nuestras almas le adoren y le alaben a Él. Pero en relación el uno con el otro, nos reunimos, la iglesia de Cristo se reúne para edificación. Una y otra vez en el Nuevo Testamento aparece esa palabra, edificación. Esa es la razón por la cual nos reunimos. Queremos edificarnos los unos a los otros. Efesios habla mucho de esto, de ser un templo santo en el Señor, que nos edifiquemos. Y aquí Pablo lo dice otra vez, que sea para edificación.
En Romanos, Pablo también anima a los hermanos allí en la iglesia de Roma a hacer lo que contribuye a la mutua edificación. Esa es la razón por la que nos reunimos. Así que todas nuestras palabras hacia nuestros hermanos deben ser de edificación. Y te pregunto, ¿es ese tu deseo? ¿Hablar palabras con tus hermanos que sean de edificación, con tu familia, edificarlas? ¿Ser edificado y edificar a otros con tus palabras? ¿O tus palabras más bien son para que yo destaque sobre los demás, para que vean lo bueno que soy? No, deberían ser para edificación. Deberíamos querer edificar a nuestro hermano con nuestras palabras. Así que edifica a tu hermano. Consuela a aquellos que estén tristes. Anima a aquellos que están decaídos. Instruye a aquellos que son inmaduros. Guía a aquellos que están desorientados. Exhorta a aquellos que están desviados. Como Pablo dijo a los corintios, les dijo, todo lo que hagáis, hágase todo para edificación. Pero no solamente habla de palabras de edificación, sino que dice en versículo 29, la que sea buena, la palabra buena para la necesaria edificación. Y literalmente lo que significa es para la edificación que haya que hacerse según la necesidad que haya, según lo que se tenga que hacer. Un albañil bueno, sabe que no se puede edificar por cualquier lado. Que no puede decir, bueno, yo voy a montar esta parte de pared y la monto hasta arriba y ya está. No, un albañil bueno sabe que no se puede empezar la casa por el tejado, de que hay que ir construyendo poco a poco a donde es necesario. Eso es lo que sabe un albañil bueno. Y así nosotros, al edificar a la iglesia con nuestras palabras, y mucho más los que son líderes en la iglesia, deben tener discernimiento de dónde hay que edificar. Muchas iglesias lo que les ocurre es que solo edifican en un lado y luego todos los otros lados del muro, todos los otros lados de la casa están derrumbados. No, hay que edificar por cada lado. Dice Proverbios 15:23, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Hay momento para ciertas palabras y para otras hay otro momento. La palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra necesaria, cuán buena es. Palabras de edificación son palabras buenas, pero también dice ahí a fin de dar gracia a los oyentes. También hay palabras de gracia, a fin de dar gracia a los oyentes. En el idioma español nos podemos liar un poco con esto. Cuando hablamos de gracia, pensamos, ¿esto es que hay que dar las gracias? ¿O esto es palabras de gracia, el que es el gracioso y el que hace la gracia? No, no se está refiriendo a eso, sino que se está refiriendo a hablar palabras que estén llenas de gracia. Llenas de gracia. Es por la gracia de Dios que hemos sido salvos. La gracia es ese regalo precioso que Dios nos dio en su Hijo cuando nosotros merecíamos todo lo contrario. Y esa gracia no solamente nos salva, sino que esa gracia también nos santifica, esa gracia nos acompaña toda nuestra vida. Y el Evangelio de la gracia de Dios debe estar siempre presente en nuestra vida y también presente en nuestra conversación. Y así es que nuestras palabras deben ser palabras que impartan gracia a otros. No que nosotros podamos ir y salvar a otros y darles la gracia de Dios, no. No creemos que nosotros tenemos ningún poder para absolver a alguien de sus pecados, ni nada así. A lo que se refiere esto es que nuestras palabras guíen a las personas, a aquel que da esta gracia. Que nuestras personas les apunten, les lleven hacia aquel que sí que puede salvar y perdonar y restaurar. Que nuestras palabras sean tan tiernas, tan llenas de amor como fueron las de Cristo, quien era lleno de gracia. Así deben ser, que nuestras palabras impartan beneficio espiritual a los demás. Hermano, hermana que estás aquí, hijo de Dios, hija de Dios que estás aquí, si tus palabras no están llenas de gracia, entonces tus palabras son una desgracia. Así es, si tus palabras no están llenas de gracia, son una desgracia tus palabras. Y llegamos al versículo 32, que empieza diciendo, antes sed benignos unos con otros. En el contexto, Pablo, hemos visto que está hablando de las palabras que decimos. Pero hay que darse cuenta que las palabras son el reflejo del corazón, de lo que realmente somos. Y por eso Pablo aquí dice, sed benignos. Solo cuando en un corazón está esa benignidad y misericordia, entonces las palabras que saldrán por la boca serán palabras benignas, buenas, misericordiosas y perdonadoras.
¿Qué son las palabras benignas? Es justo lo contrario a las palabras maliciosas de las que estábamos hablando antes. Cuando alguien es benigno, pues si tú realmente benigno de corazón, tú escuchas un cotilleo y no lo vas a querer divulgar para nada, no. Vas a orar por esa persona y vas a estar seguro de que lo que has escuchado es verdad. Palabras benignas son aquellas que ensalzan las cualidades de la otra persona. Aun cuando muchas veces solo vemos lo negativo, palabras benignas son palabras que ensalzan a los demás. No sé si os habéis dado cuenta, a veces cuando Pablo está dando las salutaciones en sus cartas, y en la carta de los romanos es muy curioso, el capítulo 16 es un capítulo de salutación. Y Pablo habla de una persona tras otra y siempre tiene algo bueno que decir. Y seguramente estas personas pues le habían fallado en algún momento, no eran perfectos, pero la descripción que hace Pablo de estas personas es una descripción buena. Dice, amado en el Señor, colaborador mío, siervo del Señor, siempre tiene palabras buenas que decir de los hijos de Dios. Así los cristianos deberíamos ser conocidos como un pueblo que habla palabras de benignidad, palabras buenas, palabras llenas de bondad. También palabras misericordiosas, como dice después, que seamos misericordiosos. Colosenses 3 es un pasaje paralelo y dice que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, y después dice de entrañable misericordia. No solo de misericordia, sino de entrañable misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia tiene que venir de dentro, de las entrañas. De ahí es de donde tiene que venir. No es una fachada que ponemos de misericordia y doy una limosna aquí, parezco que soy misericordioso, sino que de verdad sale de dentro. Tantas veces nos pasa que escuchamos de un problema que tiene alguien, de una tragedia que ha ocurrido, una enfermedad que tiene alguien, y como no nos toca a nosotros, como nuestra familia está bien, pues sí decimos, ¡ay, lo siento, ay, qué pena! Pero en realidad ni lo sentimos, ni nos apena, seguimos igual nuestra vida. Tantas veces ocurre eso, pero alguien que tiene entrañable misericordia sale de sus entrañas y de verdad esa persona se apena y siente con los demás. Son palabras de alguien que se pone en el lugar de otro, que tiene esa empatía para darse cuenta de lo que está sufriendo la otra persona. Palabras que se conmueven por las necesidades de los demás y el sufrimiento de los demás también. Y también dice al final, perdonándoos unos a otros. Palabras perdonadoras también. Esas son palabras buenas que Dios quiere que salgan por nuestra boca. Hemos visto lo que debemos hacer, las palabras que debe haber y las que no debe haber, pero muchas veces caemos y tenemos que ser prontos para perdonar. Tener estas palabras de perdón. El cristiano es una persona que sabe y que debe perdonar. Y no solamente eso, sino que no solo perdona, sino que también está dispuesto a la reconciliación, a la restauración, si hay verdadero arrepentimiento de la otra parte. Que sean nuestras palabras como las de Cristo, que Él dijo allí en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él decía en su ministerio, hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Nosotros no podemos perdonar pecados, pero sí, porque solo Dios puede perdonar los pecados y limpiar esa mancha. Pero sí que podemos perdonar las ofensas que nos hacen otros, perdonarlos desde nuestro corazón. Ahora hemos visto que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, nada de palabras podridas y las palabras buenas que deben de salir. Pero quizá la pregunta que está en tu corazón es, ¿y por qué? ¿Y por qué debemos hacer estas cosas? ¿Por qué nos dice Pablo, el Espíritu Santo, a través de él, que tenemos que hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué debemos quitarnos todas estas palabras podridas y tenemos que decir estas palabras buenas, benignas, misericordiosas y perdonadores? Pues el versículo 30 nos lo deja bien claro. Porque dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Por qué? No debe salir ninguna palabra corrompida, sino solo palabra buena para no contristar al Espíritu Santo. No nos olvidemos del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Él es el que nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos dio nueva vida cuando vinimos a Cristo. Él es el que nos guía a Cristo y nos santifica. Él es el que habita en nosotros desde el momento en que pusimos nuestra fe en Cristo. Pero también Él es el que se entristece, el que se contrista si dejamos que estas palabras corrompidas salgan por nuestra boca.
Imagínate que en este tiempo donde a lo mejor los huertos ya están produciendo, imagínate que tú tienes un huerto y coges y frutas de tu huerto se las das a un amigo y un día vas a la casa de este amigo y te das cuenta que este amigo ha puesto esas frutas tan buenas, esos tomates tan buenos que tú le has dado, las ha puesto en un frutero o en una caja con un montón de lo más podrido y toda la basura que tenía, la ha puesto ahí con esto. Dirías, hombre, yo que he trabajado por estos tomates y los pones ahí, pero qué vergüenza, y te enfadarías y te pondrías triste. Pues imagínate el Espíritu Santo que es el autor de esta palabra perfecta. ¿Cómo se tiene que poner el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra perfecta, cuando esa palabra perfecta que debe estar implantada en nuestro corazón está rodeada de palabras podridas que salen de nuestro corazón? Eso contrista al Espíritu Santo, y no solo eso, sino que Él es el Espíritu que es santo y Él habita en nosotros. Y Él no quiere habitar donde está nuestro corazón lleno de palabras corrompidas y palabras podridas. Contristarlo no significa que si hacemos estas cosas, pues el Espíritu Santo de Dios ya no será bendito y ya no estará lleno de gozo eternamente, sino que este es un lenguaje para que nosotros entendamos el error de estas palabras, el error de nuestro pecado, y para que veamos más ese amor que nos tiene el Espíritu, que nos anhela celosamente. Y hay palabras más serias en la Escritura que hablan sobre el Espíritu, como apagar al Espíritu o resistir al Espíritu. Pero quizá un primer paso a todas estas cosas tan serias es contristar al Espíritu con nuestras palabras. Así que esa es una razón por la cual no debemos dejar que estas palabras salgan de nuestra boca. Pero también después dice, y en lo que sigue, porque hemos sido sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es el que nos selló. Y un sello puede cambiar totalmente algo. Un simple folio impreso, un folio A4 con unas letras, no vale para nada. Pero si le pones un sello, puede convertirse en un documento importantísimo que valga incluso mucho dinero. Y de la misma manera, nosotros que estábamos en nuestros delitos y pecados, ahora Dios nos ha puesto el sello del Espíritu. Y ahora le pertenecemos a otro, tenemos otro destino en nuestra vida, otros objetivos. Cualquier persona normal cambia por completo su manera de hablar si está con sus amigos en un lugar o si está con el rey de España. Pues de la misma manera, nosotros ahora que hemos sido sellados y le pertenecemos a Cristo y estamos en la presencia de Cristo todo momento, entonces nuestro hablar tiene que cambiar. Hemos sido sellados para el día de la redención. También esto nos recuerda que hay un día de la redención. Cuando hablamos de la redención, Cristo compró nuestra redención en la cruz, el Espíritu Santo aplicó esa redención a nuestros corazones, pero hay un día final de la redención, y eso es cuando estaremos con Cristo para siempre, cuando venga Cristo o quizá nosotros vayamos a su presencia. Ese día final de la redención. Y a partir de ahí ya no tendremos que luchar con nuestro pecado, sino que Dios nos dará un corazón perfecto para alabarle y bendecirle a Él. Así que estemos con ánimo, que esta lucha en contra de decir estas palabras podridas y de hablar cosas que sean para edificación, llegará un momento en que ya podremos descansar en Cristo y esta lucha acabará. Un día donde nuestro corazón, todo lo que saldrá de nuestro corazón será alabanza y bendición a Cristo. Y la última razón, ¿por qué tenemos que llevar cuidado con nuestras palabras y decir no a las palabras podridas y sí a las palabras buenas? ¿Por qué? Pues lo dice al final del versículo 32. Porque Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Aquí está la clave de todo, está en Cristo. Él no tuvo ni una palabra corrompida, ni en su mente ni en su boca. Todas fueron palabras buenas de edificación. ¿Y sabes qué? Él murió en esa cruz del Calvario para pagar por tus palabras podridas y por mis palabras podridas. Él es lo que le clavó allí en la cruz, nuestro pecado. Así que si Él te ha salvado, entonces no debemos seguir en estas cosas, porque Él ya pagó por todas estas cosas. ¿Cómo vamos a afrentarle de esa manera? Si Él te ha perdonado de tantos y tantos pecados, ¿cómo no van a ser nuestras palabras de edificación y de alabanza y de bendición? ¿Cómo vamos a hablar palabras podridas si Él nos ha perdonado y nos ha transformado? Pero por otro lado nos podemos preguntar,
¿Cómo es que podemos hacer esto que dice el versículo 32? Ser benignos, misericordiosos y perdonadores, si Él no nos hubiera perdonado. Sería imposible. En nosotros mismos somos pecadores, muertos en pecados. No podríamos hacerlo de ninguna manera. No somos benignos sino malvados. No somos misericordiosos sino vengadores. No somos perdonadores sino rencorosos en nuestro estado natural. Así es como éramos. Es solo porque Cristo nos ha salvado, porque Dios nos ha perdonado, que podemos hacer estas cosas. Y te tengo que decir, si estás aquí y Cristo no es el Señor de tu vida, si no es el Salvador de todo tu ser, quizá no seas el que tiene la boca más sucia del pueblo, pero sin duda alguna, tus palabras no pueden ser de edificación, no pueden ser palabras que impartan gracia a los oyentes, porque no sabes nada de esa gracia de Dios, porque no has sido salvo de tus pecados. Así que somos seguidores de Cristo. Si somos seguidores de Cristo, entonces vivamos siguiéndole a Él. No solo con nuestras acciones, sino también con nuestras palabras. Muchas veces vendrá a nuestra boca, a nuestra mente, ay, pues yo le quiero decir 4 palabras a Él porque se lo merece, le tengo que decir estas cosas. Pero ¿no merecíamos nosotros mucho más? ¿Mucho peor? ¿No merecíamos nosotros mucho peor por lo que habíamos hecho delante de Dios? ¿No merecíamos que Él nos tratara en su ira y en su justicia y en su santidad y en su castigo? ¿No merecíamos que Él nos dijera esas 4 palabras, apártate de mí, pecador? Eso es lo que merecíamos nosotros. Pero en vez de eso, Cristo nos dijo, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Así que no haya un cambio en nuestras palabras. Que nuestras palabras sean palabras de perdón, de misericordia, de benignidad, palabras de edificación. Y que ninguna palabra corrompida, ninguna palabra podrida salga de nuestra boca. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Oremos.